Bueno, realmente es un gran triunfo, lo tengo que decir, de la 4T, nuestro, ahí sí me cuelo, porque pues yo sí asesoré al entonces líder de la oposición, el hoy presidente López Obrador, y no nos equivocamos, al revés, tuvimos la razón histórica. La siguiente, ahí están, Chevron, ExxonMobil son las dos grandes de Estados Unidos. Sobre todo Chevron es más, tiene más que ver con el Partido Republicano y sobre todo el grupo tejano de los Bush, sobre todo. Total, que es una empresa francesa, la Shell anglo-holandés, British Petroleum, que es todo un tema, manejan mucho la cuestión climática y son los que tienen a cuestas uno de los peores desastres en el fondo del Golfo de México, la parte nuestra y de Estados Unidos, cuando era presidente el hoy prófugo Calderón, que obviamente no, pues hasta donde yo sé no protestó, no sé qué pasó. Equinor, que es de Noruega, y vean las ganancias de British Petroleum, de Chevron, Equinor, ExxonMobil, Shell y Total, revelaron al fin de año que sus resultados, bueno, esos resultados han pues ultrajado y sobre todo que están aprovechando pues toda la cuestión de guerra en Ucrania. También ha dejado dudas sobre el compromiso de los ejecutivos políticos e inversionistas al Acuerdo de Clima de París, que ese es otro tema, otro tema. Lo que pasa es que aquí vean, la propaganda ha sido tan poderosa que tenemos que ser muy cuidadosos los quienes somos asépticamente escépticos de todo este asunto de la energía verde, de y de lo que le llaman las alternativas, ¿no? Y naturalmente esto va a causar problemas al calentamiento global, que ahorita ya está otra vez en tela de juicio, pero así debe ser. Yo no sé por qué se asustan de que cuando emiten una verdad absoluta, que es más mentira absoluta, inmediatamente linchan a los que son escépticos. Pues, la ciencia es para discutir, pero desgraciadamente no está en manos de científicos el tema, ya está en manos de otro tipo de interesados propagandistas que tienen una agenda oculta. Bueno, la realidad es que ya el Financial Times ya parece que arrojó la toalla de la energía verde. Y sobre todo British Petroleum, que ustedes recordarán eran, si no me equivoco, eran de los Rothschild, la banca Rothschild. Se llamaba la Anglo-Persa compañía, la compañía anglo-persa. Pues persa viene de Irán, pues ahí estaban las grandes reservas. La siguiente, Giselita. Y vean, después de años de presiones en contra del Big Oil, las grandes empresas petroleras, para disminuir la producción, los líderes políticos de Londres a Berlín, a Washington, cambiaron su ruta el año pasado conforme los precios aumentaron. Y ahora están pidiendo que las transnacionales anglosajonas, sobre todo, estimulen su producción o que los ayuden a procurar la sustitución a los combustibles fósiles de Rusia. Parece ser que no tenían el radar. Vean, aquí hay dos situaciones. A mí me gusta manejar más bien escenarios. Uno, creyeron que iban con la situación que se dio en Ucrania, o de dos cosas una, que las sanciones feroces iban a someter al Kremlin y se iba a dar un cambio de régimen, incluso con balcanización de Rusia. Hay datos duros, pero ahorita no me quiero desviar. Y la otra, creo que no tomaron en cuenta que los rusos ya estaban preparados. Por eso les ha ido tan bien en esta fase, ¿no? Con todo y sanciones. Y a quienes les fue mal y tuvo efecto boomerang, pues son a quienes propinaron las famosas sanciones. La siguiente, y que al final de cuentas está resultando que la guerra en Ucrania, pues fue una guerra energética, es una guerra energética. Bueno, la Unión Europea ha acelerado los planes
pues para desenrollar el poder de las renovables y los proyectos de hidrógeno en su bloque, como una manera para sustituir la dependencia de los combustibles fósiles rusos. Vean, yo aquí emito la hipótesis que esto de la energía verde es hipótesis, no tengo, pero hay que estudiarlo. Como que ya no me estoy comiendo el cuento de todo esto de la energía verde. La hipótesis sería que fue diseñada para someter a Rusia, que tiene la mayor reserva de petróleo en el mundo y también de gas. Lo dejo como hipótesis operativa. Vamos a que en ciencia, si no funciona la hipótesis, pues dices no funcionó y es una hipótesis equivocada. No pasa nada. La ciencia avanza con hipótesis que pueden ser válidas o pueden ser o convalidadas o pueden ser equívocas. Eso ayuda al resto de la humanidad a no repetir los errores. Y si son válidas, pues todos la aceptan. Entonces, vean, la famosa Inflation Reduction Act, la enmienda de reducción de la inflación de Biden, pues prometió precisamente pues hacer inversiones verdes. Aquí en México, el presidente López Obrador, lo sé de buena fuente, ha sufrido serios embates y presiones de John Kerry, porque ellos traen su agenda, esa es la realidad, no tiene nada que ver con México. Ya Estados Unidos acabó su petróleo, lo usó 100 años o más de 100 años, incluso su parte en el Golfo de México. México apenas empieza a desarrollar su industria petrolera, pese a que tuvimos esa famosa franja de oro que venía de Tamaulipas, Tuxpan, y luego hasta acá alcanzaba Campeche. Y ahora se comenta, los que saben, que frente a Paraíso, donde está la refinería Olmeca de Dos Bocas, pues hay pletóricas reservas de petróleo en la parte mexicana del Golfo de México. Eso hay que tenerlo muy bien presente. Es decir, estamos desincronizados entre Estados Unidos y México en relación a la producción petrolera, porque Estados Unidos ya se lo acabó. Esa es la realidad. Y ahora que se lo acabó, pasaron al fracking, la fracturación hidráulica, que es altamente contaminante, que a veces se olvidan estos ambientalistas muy a modo, y pues México apenas va a entrar a su gran auge petrolero. Esa es mi muy humilde opinión. La siguiente, Giselita. Bueno, y ahí viene hoy la demanda, que ha resurgido por los hidrocarburos. Entonces, pues diríamos aquí los victoriosos, las victoriosas ganancias cosechadas. Entonces, hoy tenemos que la respuesta de los mercados, como si los mercados se movieran solos, pero no faltan quienes lo crean. Y además son mercados desiguales. ¿Cómo vas a comparar la inversión de un megacapitalista que tiene una dirección y una agenda propia con inversionistas diminutos sin agenda y que solamente entran al mercado a ciegas muchas veces? Entonces ha dado serias dudas qué van a hacer, cuál va a ser el legado de estas industrias y qué van a hacer sus inversionistas en relación a la descarbonización. Vean, yo solamente se los digo abiertamente, nada más por estética. Obviamente yo estoy en contra de la carbonización, nada más por estética, ya no me meto. Pero realmente ahí hay que estudiar más a fondo esto de la descarbonización, si es antropogénica realmente, como lo han manejado, es decir, que lo hacemos los humanos. Si es así, no hay nada que discutir. Tenemos que pasar a la acción. Pero existe la otra que hoy está teniendo mucho auge, que es producto de la Vía Láctea, es cósmica. Es decir, tiene que ver hoy con el déficit solar y muchas consideraciones cíclicas que se han dado, pues desde que existe, desde el Big Bang, ¿no? Y ya no se diga desde que hay
seres humanos en el planeta hace 4 millones de años. Bueno, la siguiente. Yo creo que estos temas los debe manejar la ciencia. Desgraciadamente, muchos científicos han sucumbido al becerro de oro. La siguiente, bueno, ya ahí van, vea. El mismo Larry Fink ahora en Davos. Larry Fink es un házaro estadounidense, es el que maneja el mayor, bueno, ¿cómo se llama? Management Under Investment, se llama lo que manejan ellos, que ellos manejan carteras muy poderosas de dinero. Es el mayor banco en ese sentido, BlackRock, aunque perdieron 30% el año pasado. Ahora ya andan en 7 millones de dólares, se dice fácil. Eh, eh, es un asiduo visitante de López Obrador, que obviamente pues lo escucha, pero no le ha dado tampoco todo lo que ha pedido. Y pegó de gritos literalmente Larry Fink con su acrónimo de 3 letras, el ESG. Lo saca Bloomberg, que es pro energía verde a morir. Incluso tiene una sección que se llama Green Energy. Yo la leo diario. Es decir, yo no estoy cerrado, eso se vean, a quienes están escuchando, yo no soy cerrado a nada, soy abierto a los resultados científicos demostrables y tangibles, punto. Entonces, y las 3 letras que habían lanzado, incluso los bancos no hubieran dado créditos si uno no se apegaba a este acrónimo, a estas 3 letras. Environment, el ambiente, lo social, sí, pero ¿qué tipo de social? Los que ellos controlan. Y la gobernabilidad. Bueno, entonces dice que en su vida, es como que estaba molesto y triste en Davos, que ahora ya Davos ya no se dedica a la economía, pues ya saben que ya se acabó la globalización, ahora se dedica a la política, tan de risa. Entonces dice que nunca había experimentado ataques personales de tal magnitud. Y ahora está intentando cambiar la narrativa debido a estos, pues, falsos conceptos. Lo que pasa, pues cuando un banquero de esta magnitud quiere imponer su narrativa, pues a mí hasta me encanta que la opinión pública, muy lúcida, pues lo critique. Yo no sé por qué se asustan de la crítica. Si es una crítica cartesiana, es benéfica. Nadie está hablando de críticas caníbales, ni críticas destructivas, ni listas. La siguiente, pero vean cómo ya es tema, ¿eh? La siguiente. Saben que ya se les cayó la agenda verde, esa es la realidad. Bueno, eso es lo que yo percibo al corte de caja y más leyendo al Financial Times. Y vean British Petroleum, vean que esta tiene su esquema y su logo muy verde. Dice, es la segunda vez que ha revertido un plan para salirse del petróleo a favor de la producción de energía limpia. Bueno, eso de limpia, otra discusión. Vean, yo llevo años en este tema. ¿Qué tiene de limpio el gas en relación, no sé, a la eólica o a la solar? Pues obviamente nada. Lo que es más limpio que el carbón, esa es yo que no. Y eso que Estados Unidos sigue produciendo 20% de energía proveniente del carbón, nada más que no lo dicen. Porque aquí ya, a mi juicio, sí se trata de una gran jugada geopolítica para sacar a Rusia del mercado energético y no dejarla dominarla. Imagínense, si Rusia domina el mundo con la energía, pues ya se acabó el juego. ¿Qué estamos hablando? Entonces, y el gas, por favor. Y luego, incluso la cuestión nuclear, que yo no estoy en contra, siempre y cuando lo sepan manejar. Si Francia la maneja, a ciegas lo acepto. Pero si lo maneja los ucranianos de Chernóbil, pues te da pavor. Si lo manejan en Japón con Fukushima, a la que le echa porras, curiosamente, este charlatanazo aquí, ¿cómo se llama? Alejandro Frank Hoeflich. Imagínense, maneja el centro de las complejidades. Bueno, lo dejo para otra ocasión. Entonces, pues obviamente ya es charlatanismo, ¿no? Tiene nada que ver con lo limpio. Habría que definir qué es energía limpia.
muy bien, y no lo que ellos imponen como definiciones y su semántica propagandística. Entonces dice que en la primera ocasión, a principios del 2000, estamos hablando hace 23 años, nada menos que Lord, escuchen bien, Lord John Browne, el máximo ejecutivo de British Petroleum, había sacado su estrategia de Beyond Petroleum, es decir, más allá del petróleo. Recuerden que los británicos, si algo saben los británicos, es de geopolítica, eso sí. Por algo lo sacaron y por algo el John Browne es un lord. Estamos hablando, a muchos se les olvida que Gran Bretaña es una monarquía. Ya tenemos a un Carlos III. Nada más que hay que recordar que el Carlos II fue decapitado. Bueno, y fue abandonado este proyecto Beyond Petroleum, como que odian al petróleo. Años más tarde, ya que los precios habían llegado a un pico histórico en el 2008 de casi $50 el barril. Bueno, ahí tienen. Yo estoy dando el contexto. Al final de cuentas, ustedes sabrán. Acuérdense que yo soy dialéctico y ustedes decidirán de acuerdo a su sindéresis o sus intereses o sus proclividades. La siguiente. Pero yo cada día me queda más claro a dónde vamos. Y vean, para que vean a quién cito. Vean a quién cito. United States Environmental Protection Agency, EPA. Y aquí les dan cuenta del desastre que nos pegó incluso a nosotros en el Golfo de México de British Petroleum, con su derrama con Deep Horizon, que incluso cobró 11 muertos. Adivinen en fase de quién fue. De Felipe Calderón, que era el mayor propagandista para privatizar Pemex. Bueno, yo no sé qué pasó de lo de si British Petroleum le pagó a México indemnizaciones. En Estados Unidos sí le metieron una demanda poderosa. Aquellos que se quieran interesar al caso, ahí lo tienen el link. Yo a lo que quiero llegar hoy, Felipe Calderón, que anda a salto de mata en Indonesia, y anda hablando, dice que fue una reunión pues de la cuestión ambiental, ¿no? Y ahí anda metido en ese tema, como si eso lo fuera, ni entiende nada Calderón de esos temas. Digo, que entre nos. Calderón es muy limitado, más de lo que se imagina. Entonces, yo no sé qué pasó, si alguien lo sabe de los que nos están aquí. A veces que yo cada vez estoy más a favor de la interacción con las seguidoras y los seguidores. Ojalá que alguien nos diga qué pasó. Voy a preguntarle a Rocío Nagle, a ver que a la muy eficiente y competente secretaria de Energía, le voy a preguntar qué pasó con lo de la contaminación de British Petroleum en el Golfo de México. Bueno, dañaron todo el Golfo de México. La parte estadounidense, que tiene 6 estados fronterizos, y las nuestras, que también tiene 6 estados fronterizos, curiosamente, a tal grado que le querían cambiar de nombre ahí en Luisiana. Querían cambiar the Gulf of USA. Bueno, la siguiente. Bueno, ahí tienen un tema que eso hasta amerita todo un video. Bueno, y ahí viene, como subtítulo lo pone Financial Times. Yo ni doy crédito cuando leo estos títulos. Bueno, por lo menos hay que reconocer que el Financial a veces suele ser un tanto cuanto dialéctico. Dice, el petróleo gobierna al mundo, sobre todo en Estados Unidos. Vean, en Estados Unidos los ejecutivos del petróleo ya cada vez pues se preocupan menos de los negocios de bajo carbón alternativos y piensan que han sido reivindicados por lo cual es cierto, por el incremento meteórico de los precios de sus acciones en los pasados 12 meses. Nos han ganado fortunas. Y vean, hoy los que producen el shale gas o shale oil, que se puede traducir como petróleo o gas lutita, otros le llaman gas esquisto, otros grisú, no nos vamos a pelear. Los geólogos saben más de esas definiciones, pero el público, vean, los geólogos manejan más el término
de gas y petróleo lutita. Los comunes, como un servidor, pues leemos la prensa y los medios, le llaman gas esquisto, así que no se molesten conmigo mis amigos geólogos, que a cada rato me andan corrigiendo. Entonces dicen, el Shell domina la lista, los productores del Shell, que es producto del fracking, de la fracturación hidráulica. Que por cierto, Alfonso Romo, del grupo del Instituto Atlántico del Petróleo, de la Gobernación, está a favor del fracking, porque eso le iba a dar mucho poderío a Nuevo León y a Tamaulipas. Entonces dice, están en la lista de del mejor desempeño, estas empresas productoras de petróleo proveniente del fracking, que es el Shell, están en las primeras 500 del Standard & Poor's 500. Vean. Por cierto, los productores de gas, lutita, esquisto, Shell Gas, estaban al borde de la quiebra, se los recuerdo. Yo he escrito mucho al respecto, por eso me acuerdo hasta de memoria. La siguiente. Y dicen, la realidad es que el combustible fósil es lo que hoy gobierna al mundo. ¿Quién lo dice? Escuchen, esta frase a mí me gustó mucho. Mike Wirth, el mandamás de Chevron, que Chevron es todo un tema, ahorita vamos a abordarlo, va a gobernar al mundo. Escuchen, mañana, de ahora a 5 años, de 10 a 5 años y de aquí a 20 años en adelante. Así que si alguien te pasa el resumen, presidente Andrés Manuel López Obrador, nada más con esta frase, ya fuiste reivindicado en todo tu sexenio que lleva 4 años. Y de paso, pues yo me cuelgo, ¿no? Porque acuérdate que fuimos aliados en ese tema y en el de el litio. La siguiente, por favor. Esta frase es única, ¿eh? Vean, ahí está. Condoleezza Rice, acuérdense que fue un personaje con Baby Bush, aquí aleccionando a los antimexicanos centristas. Vean dónde, en el Wilson Center, hicieron un retiro espiritual petrolero en Sunnylands en octubre de 2022 y su Instituto México dándole recomendaciones. ¿Cuáles recomendaciones? A ver, a Krause y a Lozoya. Son gatos, les ordenan, así los tratan, por favor. Y que Krause es ustedes lo saben, es el controlador de Felipe Calderón. Poca gente sabe eso. En materia energética, bajo la batuta de Condi Rice. Ahí la tienen, ahí tienen aquí escondidito el Krause. No quiero atacar a otros, muchos de ellos los conozco. Nunca me han atacado, así que no me meto con ellos. Y ahí está Lozoya aquí, pues ya saben, está condenado. Recibían órdenes. Krause es uno de sus propagandistas y se cree intelectual. Un intelectual está en contra del poder en turno. Esa es la frase que le dice a quien lo encuentra cuando lo va a ver nada menos que a Diógenes, el cínico. Esa anécdota es fabulosa. Esa es mi definición del intelectual. Cuando el máximo, el mayor conquistador de todos los tiempos, Alejandro el Magno, va a visitar a Diógenes el cínico, que seguía buscando con su lámpara a un hombre, lo clásico que decía. Y le dice el genial, ese es a mi juicio, es el prototipo del intelectual. Y no estos que se autodenominan intelectuales, que es una bola de vendidos y propagandistas. Él le dice a Alejandro el Magno, apártate de mi sol. Es decir, le digo, el sol, ese es el grandioso, no tú. Lo bajó en seco a Felipe el Macedonio, no, al hijo de Felipe el Macedonio. Se me hizo genial esa anécdota. Para mí es lo que representa el ser intelectual, no esta cosa ahí que anda recibiendo órdenes para hacerse luego banquero de un banco español. Bueno, ahorita no vamos a abrir ese tema. La siguiente, por favor. Y ahí estamos reivindicados. I am sorry, pero me tengo que echar porras. La desnacionalización de Pemex,
prólogo del presidente López Obrador, bueno, en ese entonces era el líder de la oposición. Aquí estoy yo en el Senado de la República, entonces opositor, líder de la oposición López Obrador, me hizo el honor de nombrarme como uno de los expositores de la defensa del petróleo, pese, un día lo voy a contar, a que una de las corcholatas no quería que yo hablara y me boicoteó. Pero pues ya saben, la vida se las cobra. Entonces, ahí tienen ustedes, en el Senado de la República, cómo expuse. Aquí me echan porras porque dicen Jalife defendiendo a México en el Senado de la República. En realidad era una postura soberanista de México. Es un clásico, lo pueden buscar aquellos que les interese. Está más vigente que nunca y lo digo, fuimos reivindicados por la historia. Esa es la historia de hoy y del mañana. La siguiente, si es que le hacemos caso al mandamás de Chevron. Y vean, hoy estamos viviendo lo que yo llamo un Rashomon Effect. Rashomon lo manejan mucho en Japón, que es cuando en una narrativa existen puntos de vista contrarios, contradictorios incluso. Y hoy lo estamos viendo que en medio de esta alza, pues en su SOTUS, que le llaman en inglés, que es su informe al Estado de la Unión, pues arremetió Biden contra las ganancias ultrajantes, así le llamó, en medio de una crisis energética global. Lo es que se le cayó a Biden y a John Kerry, se les cayó el jueguito de la energía verde. Yo no sé cómo la van a reponer, si es que es cierto, ¿no? Y si no, pues más menos. Entonces, en ese momento prometió Biden cuadruplicar los impuestos sobre la compra de acciones de las transnacionales. Pues, prefieren comprar sus propias acciones con las que van a ganar, obviamente, y sobre todo con los grandes ingresos que tenían, y más que nada a sus accionistas que pues no habían tenido ingresos y ganancias en los últimos años. ¿Por qué? Porque venía toda esta agenda de, de acabar con el petróleo. Pero dice, también Biden ha enviado señales mixtas sobre la transición energética, pese a que promulgó una ley, un paquete de 369 mil millones en subsidios de energía limpia. Bueno, eso de limpia había que definirlo, ¿no? Y prometiendo la transición del petróleo, Biden el año pasado pasó mucha parte de su tiempo a pedirle a los productores de gas y petróleo Shell, los del fracking, y hablan de cuestión limpia. ¿Qué tiene de limpio el Shell, gas y petróleo? Por favor, es lo más contaminante que puede haber. Tiene 100 sustancias químicas que son cancerígenas. Provoca terremotos. Bueno, ya para qué les digo. Yo tengo hasta un libro al respecto. Y luego precisamente les pidió elevar la producción para precisamente tener mayor número de barriles de petróleo. Incluso sacó miles de millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas de Estados Unidos en un esfuerzo para disminuir los precios de combustible del petróleo, lo cual no lo ha podido hacer. Y forma parte, hay que reconocerlo, de la inflación incoercible que padece hoy Estados Unidos. Es lo que yo llamo, esa es mi ala para la frase, de Rashomon Effect.